Hola, hola niños de cuarto. Esta semana volvemos con un tema que es el mito. El título lo dice, así que mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya lo habíamos anticipado y hoy día aprenderemos sobre el mito, algunas características y sobre todo la diferencia entre el mito y leyenda que generalmente nos cuesta, ¿ok? Así que mucha atención. El mito es una narración, que quiere decir que es parte del género narrativo, ¿cierto? Literario, cuyo propósito es explicar el origen de los fenómenos universales. Esa es su función, explicar por qué suceden las cosas universalmente. Tales, por ejemplo, la creación del mundo, el origen de los mares, el nacimiento de los dioses, la aparición de un ser humano, por qué apareció el ser humano, cómo funciona el día y la noche, por qué llueve. Todos estos sucesos y muchos más sucesos lo puede explicar las personas a través de un mito. La gran diferencia entre un mito y una leyenda es que el mito tiene carácter universal, o sea, le sucede a todo el mundo. Y en cambio la leyenda es de una localidad específica. Tenemos ciertas características del mito, que es una que es parte de la tradición oral de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que los mitos se iban traduciendo oralmente, de boca en boca, ¿ok? Segunda característica, que intenta explicar el origen de los fenómenos universales, intenta explicar cómo funciona, cómo se originaron los fenómenos naturales del universo, ¿ya? La tercera característica, los personajes son seres sobrenaturales, ¿ya? Puede existir personajes, obviamente personas naturales como nosotros, pero generalmente los mitos están rodeadas de hadas, de sirenas, de minotauros, de centauros, etcétera, ¿ya? La cuarta característica es que se transmiten de generación en generación. ¿Ok? Mi abuelito se lo contó a mi mamá, mi mamá me lo contó a mí, yo se lo cuento a mis hijos. Eso es de generación en generación. Y por último, la quinta leyenda es que transcurren en un tiempo distinto al nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que los mitos generalmente transcurren en un tiempo que es el pasado, y un pasado bien lejano y que no está muy definido. ¿Ok? ¿Quedó muy claro? Presentamos entonces ahora el versus entre mito y leyenda. La función del mito es explicar el origen de los fenómenos mundiales, ¿ya? Tiene una pretensión histórica, quiere decir eso, que es de la historia del mundo. Sus personajes son dioses y seres fantásticos, no tiene muchos elementos reales y es universal. Versus la leyenda, que explica los orígenes de algunos elementos de la naturaleza, no se ubica en un momento preciso de la historia, no sabemos cuándo sucedió específicamente. Sus personajes son personas naturales y además de eso es de carácter local. ¿Qué vamos a hacer después? Tenemos varias cositas que hay que hacer, así que tomemos apunte. Tenemos que contestar primero el ticket de salida, ya para saber si entendimos muy bien o cómo vamos entendiendo las cápsulas educativas. Lo segundo, hay que hacer un trabajo en el cuaderno de caligrafía, que es en conjunto con tecnología. Después de eso hay una actividad de comprensión lectora, para eso tienen que leer un mito que está ahí. Y finalmente tenemos que trabajar en el libro y ver un mito que está ahí y contestar algunas preguntas. Siempre le digo a los niños cuando tenemos las clases de retroalimentación que no es necesario que escriban las preguntas, solamente la respuesta, para que no escriban tanto, ¿ya? Que estén muy muy bien. Cariño, chao chao.